Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión tocaremos un tema sobre el 2018, o sea, el presente año, como el colapso de la formación social en México. Para esto está con nosotros Juan Daniel Ramos Sánchez. Bienvenido, mi estimado Juan Daniel. Marco, muchas gracias por estar aquí. Eres bienvenido a esta charla. Quisiera decir que Juan Daniel es egresado de la Escuela de Economía del Instituto Político Nacional, diplomado en Planeación Educativa por la Organización de Estados Americanos, posgraduado del Centro de Investigación y Docencia Económica. Además, estudió el doctorado en la División de Estudios de Posgrado de Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi estimado Juan Daniel, pues tienes todo un currículum muy amplio, en donde has sido también investigador sobre el desarrollo de neoliberalismo en México, destacando 4 libros: La ilusión del crecimiento de la economía mexicana, en México, una era de decadencia social, y Trayectorias y coyunturas de la catástrofe económica y social de México 2009, todas estas editadas por el Politécnico y por la UNAM. En materia de educación superior ha publicado La inserción de México en la globalización y regionalización de las profesiones, publicado en el Fondo de Cultura Económica. El Politécnico hoy, Las desventuras de un proyecto, editado por la revista Interuniversitaria. La globalización y regionalización de los servicios profesionales, reflexiones y propuestas sobre educación superior. La autonomía y la transformación del Instituto Politécnico Nacional, sí se puede, con una carta abierta al actual presidente, y seguramente esto podremos hacerlo para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Mi estimado amigo Juan Daniel, es en ese sentido que el día de hoy nos trae aquí a presentar el libro, su más reciente libro, que es 2018, El colapso de la formación social en México. Por lo visto, este libro, y viendo tu currículum, mi señor Juan Daniel, tiene antecedentes, ¿verdad? Es, digamos, como una saga de temas tanto económicos como sociales y políticos. ¿Es así? Así es, Marco. El libro es producto de más de 30 años de investigación sobre el neoliberalismo en México, que, como tú lo decías en la presentación, ha dado resultados fructíferos, editados en el Politécnico, en otras librerías universitarias, y que finalmente este texto viene a ser un testimonio del tiempo que nos ha tocado a todos vivir, en un año verdaderamente interesantísimo para nuestros días y para lo que ha sido la historia del país. Ahora, para el público en general, para algunos les queda claro el concepto neoliberalismo, para otros no les queda tan claro. ¿Qué podemos hablar del neoliberalismo a nivel global y a nivel México en particular? Bueno, pues comentarles a la gente que nos ha seguido amablemente en el programa y que nos está escuchando y viendo, que sencillamente es la etapa que nos ha tocado vivir a todos en el mundo. Esta etapa inició en el año 1982, ha marcado la vida de las juventudes que están actualmente entre nosotros. Ha sido todo una etapa que ha durado más de 30 años en México y en el mundo, pero que desde su surgimiento hasta la actualidad se ha presentado como una etapa muy oscura en México y en el mundo, porque al contrario de lo que se veía como una etapa en donde las sociedades alcanzarían el progreso, el crecimiento, el bienestar, se ha tornado en una época de muy bajo crecimiento en todo el mundo y en México. Se ha tornado también en una época donde han aparecido fenómenos inéditos en nuestra vida como nación, en el mundo. Es una etapa en donde hemos visto fenómenos desconocidos en nuestra historia.
como el fenómeno de los ninis, los que ni estudian ni trabajan, que no estudian, jóvenes normalmente, la inmovilidad de la sociedad, es decir, generaciones que llegan a tener exactamente el mismo nivel socioeconómico que sus padres, o peor, ¿no? O peor, o el extravío del bienestar, como en México, pues realmente durante estos 30 años los niveles de bienestar han caído, el desarrollo humano se ha detenido, se ha polarizado como nunca antes en nuestra vida como nación, el ingreso, ha crecido la pobreza, muchos fenómenos que han marcado profundamente las estructuras económicas, sociales y políticas en el país, que en el 2018 ha llegado a un momento en donde pues todas las fracturas sociales, políticas y económicas se han ampliado de tal manera que sobre la base de la política, de las decisiones electorales y el inicio de un nuevo presidente electo, la sociedad, la economía y la política están absolutamente resquebrajadas. De aquí que el colapso habla precisamente del México que vivimos en el año 2018. Habla de la sociedad donde encontramos enormes fisuras sociales, habla sobre la resquebrajadura que tenemos en la economía, cómo nuestro sistema político en su conjunto llegó pues al final de una etapa donde todas las contradicciones se volvieron tormentosas, creando inestabilidades políticas en México, la pérdida del Estado, de sus orientaciones, de sus finalidades, la corrupción, la falta de lo que era pues el Estado de Derecho. Todos estos aspectos llegaron a ser el telón de fondo de lo que ha sido un año histórico para México como este año de 2018, donde estamos viendo finalmente que se está anunciando una transición hacia una nueva etapa de crecimiento. El colapso habla precisamente de todo lo que ha sido los principales rasgos que nos marcan que la sociedad en México tenía un grave problema, y ese grave problema es que de continuar las tendencias neoliberales de esta etapa que estamos hablando, los riesgos de que se profundizara la resquebrajadura del tejido social, la economía y la política pudieron haber sido peores. Eso es. Ahora, podemos pensar, marcas una fecha, 2018, ¿verdad? Como el colapso de la formación social en México. Pero obviamente ya comentaste que eso probablemente de 1982 o antes es un proceso paulatino, ¿no? Y que se va dando bajo ciertas circunstancias de políticas de Estado, políticas de gobierno, políticas públicas que muchas veces no responden a las necesidades de crecimiento de la población. Así es, de acuerdo a los estudios que he estado siguiendo, mi experiencia académica en el Politécnico, nosotros en México durante el siglo XX vivimos grandes épocas de organización económica y política. Una de ellas empieza en 1940 con la Segunda Guerra Mundial y termina en 1970, lo que se le llamó el milagro mexicano, la época del estado de bienestar. Otra época la constituye toda la forma en que se vendió el petróleo y se hizo todo el proceso de producción en México basado en la explotación petrolera, que duró escasamente 6 años, y la tercera, que es el neoliberalismo, que empieza en 1982 y que, por lo que yo sostengo, estamos llegando a su final en el año 2018. Desde el punto de vista de la economía, lo que nosotros estamos es en proceso de una nueva reestructuración económica,
una organización novedosa del Estado que está impulsando la sociedad hacia una nueva etapa. Esa nueva etapa inicia precisamente ya a esbozarse en medio de un contexto internacional complejo, porque en principio nuestras relaciones económicas, políticas, las relaciones de interdependencia con los Estados Unidos han sido las más difíciles a lo largo de 50 años. Nunca habíamos visto que se llegaran a tensar las relaciones con los Estados Unidos al modo que hoy la vemos día con día. Igualmente es una transición difícil porque, como nosotros sabemos, la economía mundial, la política mundial se encuentra vibrante, está debilitado el crecimiento de la producción y de las mercancías en el mundo. Igualmente se están haciendo nuevos frentes que nos hablan de rupturas en la globalización, como el caso del Brexit, Cataluña, los mismos Estados Unidos, que están condicionando un panorama económico mundial y particularmente en nuestras relaciones de interdependencia con los Estados Unidos, que es muy complejo. Este libro aborda la parte interna, los grandes fenómenos que como sociedad van a ser grandísimos retos, grandísimos y enormes desafíos que hay que vencer en esta transición, y va acompañado de un segundo libro que ya pronto saldrá, que habla precisamente del contexto internacional. Ambos textos, desde lo que es el enfoque de la investigación y del desarrollo científico, nos permiten contextualizar a México en términos de sus relaciones de interdependencia con el exterior y en términos de los fenómenos internos, para poder tener una visión más completa, compleja, de todas las circunstancias que están determinando esta transición sexenal. Muy bien. Ahora tendríamos que estar hablando de colapso de la formación social desde la misma célula de la sociedad, que es la familia, ¿verdad? En donde tendríamos que estar pensando en que probablemente la misma célula tenga que cambiar en la interrelación con las demás. ¿En qué sentido? En a lo mejor ser más participativo, ¿verdad? Tener más atención hacia la formación temprana de la sociedad para llegar a un estadio ya maduro o adulto en condiciones de ser productivos, de ser responsables socialmente. Pero esto nos da como resultado que tengamos una educación, y tú has tenido muchos libros sobre educación, educación sólida y seguramente políticas públicas para que los educandos en sus primeros años tengan esa posibilidad de desarrollo a futuro. Ahora, se dice que el tejido social está roto actualmente por muchas circunstancias. ¿Estamos preparados como sociedad para afrontar esos retos actualmente? Venimos después de una pausa y comentamos al respecto. Con gusto, con gusto. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor.
Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. No se olvida, es una fecha. Muy bien, mi estimado Juan Daniel, pues nos quedamos con la pregunta de, ¿estamos preparados como sociedad? Pues mira, Marco, la pregunta es muy sencilla y a la vez muy compleja, ¿no? Porque nosotros en México, el concepto que tenemos por tradición y valor es entender la familia como unidad, solidaridad, amor, destino. Y desde el punto de vista de la sociología y de la ciencia, igualmente nos han hecho a entender que la familia es la célula, es la unidad fundamental de la sociedad, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos visto en esta etapa del neoliberalismo que hemos venido comentando es que ciertamente las familias en México se transformaron. Nosotros veníamos de un patrón familiar donde predominaba el hombre. Con el neoliberalismo y el impulso de las actividades económicas en los servicios, fue teniendo un papel cada vez más destacado y dinámico la participación de la mujer en la vida laboral de México. Y eso cambió el esquema de las participaciones de la fuerza de trabajo del hombre y de la mujer durante 30 años en México. De tal manera que en la actualidad un poco más del 60% de la población económicamente activa está representado por la mujer. Ese fenómeno es también nuevo en México, no lo habíamos visto a lo largo de nuestra historia, pero la manera en cómo se insertó la mujer y la participación ahora preponderante que tiene, cambió la estructura de la familia. Cambió la manera de las relaciones intrafamiliares y obviamente que también cambió el posicionamiento de la mujer en la sociedad. De tal manera que algunos de los fenómenos que impactó todo este cambio fue la transformación vertiginosa de las familias en México, que además de su composición que fue siendo menor,
cada vez un mayor número de familias fueron distinguiéndose por la participación de las mujeres en la generación del ingreso familiar, por la participación de las mujeres en áreas que tienen que ver con los servicios, con la educación, con la tecnología, con la parte financiera. En la medida en que fue creciendo la participación de la mujer, se fueron dando nuevos roles para poder tener la base y el sustento económico en las familias. Pero en los cambios fundamentales que hubo en la familia, se dio principalmente el que muchos divorcios se dieran en México. La vida unifamiliar se fue descomponiendo a tal grado que los cálculos que se habían presentado es que en México durante toda esta etapa del neoliberalismo se estaban dando constantemente y año con año cada vez más divorcios, cada vez se desintegraban más las familias. Se hablaba de una época que había trastocado la forma de convivir de los mexicanos y en el mundo, ¿no? De tal manera que muchas mujeres fueron también tomando un lugar preponderante en las familias. Hace una década se hablaba de que el 20% de los hogares mexicanos estaba siendo sostenido solamente por el esfuerzo de las mujeres. Hoy ya se habla del 25%. Es decir, se ha ido creciendo en términos de familias donde el papel preponderante económicamente lo lleva la mujer y exclusivamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Estas partes de la familia, que son cambios que se van dando a lo largo de muchos años, se atribuyeron a uno de los graves problemas que había causado el neoliberalismo, donde se le cuestionaba que había sido un elemento, un modelo económico, un modelo de dominación que había transformado de manera clara los valores en México. Ahora, estos procesos que centran la familia, como tú lo dices, tiene que verse también desde otras perspectivas y enfoques, ¿no? Una perspectiva tiene que ser ver la familia como centro, y en este sentido, ¿qué es lo que ha sucedido en México? Muchas de las familias en México han resentido los procesos de migración. En los años 80 y 90, una gran cantidad de nuestros hogares en México resintió que uno o dos miembros de su familia se fueran a los Estados Unidos, un fenómeno de migración constante. Ahora estamos viendo un proceso diferente, la repatriación. Actualmente las familias en México están resintiendo los efectos de la repatriación. Cada vez están llegando un número mayor de mexicanos de los Estados Unidos. La familia, dentro de lo que ha sido esta perspectiva de neoliberalismo, está también sujeta a los mismos esquemas que se han venido implantando en el modelo de acumulación. Dentro de ellos, pues es que cada vez más las familias registran los fenómenos de que dos de sus miembros, hablando de un promedio de 5, tienen que trabajar, normalmente claro, el padre y la madre. Y algún hijo, ¿no? ¿Qué es lo que ha determinado? Que en la manera en que dentro del neoliberalismo se fue presentando un ingreso promedio que fue siendo fijo durante 25 años, las necesidades de la propia familia tuvieron que impulsar a que fuera el hombre, la mujer y a veces uno de los hijos que participaran para poder asegurar la renta de la familia. Así Entonces, este seno de análisis es el que va determinando en una estructura muy básica, pero muy importante, lo que va aconteciendo en México, ¿no? Definitivo. Ahora, esto de alguna manera nos lleva a que el centro de la familia tradicional, como tú bien mencionabas, era la esposa, la mujer en la casa, ¿no? Y era en torno a la cual también, digamos, giraban
el tema de la educación de los hijos, los valores y todo este tipo de cosas. Así era. Entonces, con esta distracción, digamos, con este nuevo orden de fuerzas laborales, económicas y todo esto, hay un descuido del eje de la familia mujer en esos temas de educación, valores y todo lo que conlleva la formación temprana de los hijos. Pues es un fenómeno que tiene características que a veces parecen contradictorias, porque por un lado nosotros vemos una participación cada vez más resuelta, sí, relevante de las mujeres en la sociedad, la economía, en la política y en la educación. Exacto. Algo que nosotros no vimos en el México del siglo XX, ¿no? Por este tipo de relaciones familiares que tú bien mencionas. ¿Qué es lo que estamos viendo que en el siglo XXI va a ser cada vez más predominante? Que la participación de la mujer en la sociedad sea mayor. Claro. ¿No? Derivado de este tipo de relaciones, estamos viendo ya fenómenos que no alcanzábamos a ver en el siglo XX. Voy a ponerte el caso, ¿no? En el caso de los márgenes y participaciones de la mujer en la política, ¿no? La Cámara te pide un porcentaje de participación de hombres y mujeres, pero si tú ves en la educación y en el ámbito de la ingeniería, que es el espacio donde muchos de nuestros amigos y compañeros que ahora nos siguen están, hay escuelas en donde la matrícula de mujeres es superior a la de hombres. Fenómenos que antes no veíamos en una escuela de ingeniería, donde las mujeres participaban de una manera muy limitada, ¿no? Hoy en nuestras escuelas, por ejemplo, en el Politécnico, tú vas a tu querida ESI y te darás cuenta de una gran cantidad de compañeras que hay, ¿no? E inclusive en áreas donde la ciencia es muy dura. Ves este fenómeno también en la administración, cada vez un mayor número de mujeres van incorporándose en la administración pública, en los negocios, en la política, y esto parece ser una tendencia de futuro. Estas tendencias, pues es evidente que también trae complicaciones al interior de las relaciones familiares, ¿no? Claro. Dentro de esas complicaciones, los procesos de industrialización que vivimos en el siglo XX demandaron una gran cantidad de fuerza de trabajo de los hombres. Ahora esta industrialización se ha venido debilitando, se han venido impulsando el sector servicios y con eso la participación de los hombres en las áreas de trabajo, al menos dentro de la industria, se ha venido debilitando. Muchos trabajan en economía informal, una participación de ellos se ve en la necesidad de también participar en las tareas del hogar. Roles que vamos viendo con distintos papeles, características, que nos habla de nuevas dimensiones del comportamiento familiar en el siglo XXI. Así es. Ahora, entrando de lleno al libro, aquí en un capítulo 5.2 tocas un tema que tiene que ver con lo comentado anteriormente, ¿no? La participación de la mujer en áreas productivas y la preparación en áreas como por ejemplo la educación superior. Sin embargo, aquí en este capítulo habla sobre la catástrofe de la educación superior pública. Este es un tema que es prioritario, me llama mucho la atención porque en el libro realmente lo planteo como una verdadera preocupación. Nosotros que estuvimos atentos a en este año 2018 a cómo se presentaron los debates, el asunto de la educación fue planteado como un asunto ligado al presupuesto, como un asunto de cobertura, como un asunto que tenía que ver como una posibilidad de poderle dar atención. Pero el problema de la educación y de la ciencia en México nos habla de una verdadera catástrofe a la que se le tiene que poner un enfoque especial en lo que viene en esta administración. ¿A qué me refiero? De que en nuestro país, cuando uno mira la cúspide del Sistema Nacional de Investigadores, el 30% de sus miembros pertenece al área de ingeniería y el otro 33% al área de ciencias sociales. Y en apariencia uno creería que este balance está bien, pero no está bien.
lo que expresa esa participación relativamente igual es una profunda crisis, porque lo que nos hace realmente generar el progreso, el desarrollo, los impactos en el bienestar, es el desarrollo de la innovación e invención científica, y esto recae en el área de ingeniería. Nos dice entonces que estamos de una manera mal ubicados, porque en los países en desarrollo la participación de los investigadores y de los ingenieros en la investigación es del 60%, muchísimo más que lo que nosotros tenemos en México. Nos dice entonces que esta participación de la educación vista en la cúspide, cuando la vemos hacia abajo, nos habla de una estructura que está completamente funcionando mal. Nos habla de una catástrofe que nosotros tenemos, porque año con año aumenta la gente que estudia las carreras en ciencias sociales, el egreso, y no aumentamos en la misma potencialidad la ingeniería. Eso nos está advirtiendo que tenemos un terrible problema en educación que no requiere de la visión presupuestal nada más, nos requiere de una visión profundamente estructural de toda la educación en México. Además, hay que agregar que dentro de lo que es el concepto de la educación, principalmente en las universidades públicas, a la gente se le prepara, se le enseña para subordinarse, para contratarse, para trabajar, no para crear empresas, no para poder crear un espacio o un proyecto personal de desarrollo, no para poder generar riqueza, que esto sería precisamente para nosotros una clave para hacer de la educación pública y particularmente de la educación superior un instrumento poderoso de transformación y de generación de empleos, de empresas. Cambiar esta idea que tenemos nosotros de ser gente que estudia para ser subordinada, para ser contratado, a gente que sale con un proyecto de trabajo, con un proyecto de innovación, de invención, un proyecto de participación, de fuerza de trabajo y de riqueza. Sí, como tú bien dices, generación de empleos, riqueza, estabilidad. Ahora, y tú mencionas esto de una manera muy clara, en el sentido de decir, bueno, hay probablemente carrera de administradores, de planeadores, pero esto es cuando se administra cierta riqueza ya producida. Entonces ahí hay que producir antes de administrar, ¿no? Ahora, otra cosa, bajo ese mismo esquema que tú mencionas, el Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones con mayor formación de ingenieros a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo pensarías que ese instituto, transformándose, pudiera ser ese pivote que pueda mover el desarrollo nacional? Vamos a un corte y regresamos con ese tema. ¿Te interesa? Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor.
Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Entonces, mi estimado doctor Juan Daniel Ramos Sánchez, el tema politécnico, ¿cómo estaríamos pensando que debería ser este Instituto Politécnico Nacional en este gobierno del cambio para que realmente responda a lo que su lema dice, la técnica al servicio de la patria, que sea un factor de cambio, porque un gobierno del cambio requiere cambio en todas sus estructuras, y la educativa, la tecnológica, la innovación requiere ese cambio profundo? Pues en este caso, el Politécnico está llamado para retomar este paradigma con el que se creó en el siglo XX, de ser una institución que verdaderamente sea la rectora de la educación tecnológica en México, por lo que anteriormente platicábamos. Pero también requiere ser un modelo que pueda replantear las formas de un cambio en la manera en cómo se ha movido como modelo de educación. Para ser más que claro, el modelo que tiene actualmente el instituto debe ser revisado para ser adecuado a las necesidades y al planteamiento del proyecto alternativo de nación. Voy a poner los puntos muy claros, ¿no? Nosotros actualmente tenemos un planteamiento y una preocupación del presidente electo de ampliar la matrícula y la cobertura de la educación superior. Muy cierto. En el Politécnico nosotros, la administración actual, no tiene ninguna preocupación por plantear el incremento de la matrícula ni de la cobertura. El mismo director general ha señalado que el Politécnico no tiene la capacidad ni la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y el primer planteamiento que habría que hacer es que sí tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad. Hemos visto al Politécnico de una manera muy tradicional y muy rutinaria. Sabemos que desde que se creó ha habido 2 turnos. Actualmente no funcionan los sábados y domingos las escuelas, o muchas de las escuelas. En el Politécnico se puede crear un 3er turno y cuando menos impactar en un 20% el incremento de la matrícula. Se puede dar una ampliación al uso de la infraestructura para los sábados y los domingos para poder dar los espacios de educación que requieren los jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Que la burocracia se ha venido estableciendo de manera rutinaria y no permite ver los nuevos retos de la nación. Hay que ver que en México el proyecto actual que se está planteando por el presidente electo nos está hablando de 2 o 3 millones de ninis
esos ninis pueden tener en el Politécnico alternativas de capacitación, de vías, de proyectos educativos. En México el problema es que tenemos más de 12 millones de ninis. La educación superior y la educación que ofrece el Politécnico puede ser en el actual gobierno un modelo que pueda impactar de manera innovadora el crecimiento de la cobertura con calidad. No solamente en el instituto, sino en otras instituciones de educación superior, universidades públicas, privadas, Instituto Tecnológico de México, cosas por el estilo, otras instituciones que puedan seguir un modelo que pueda ir implantándose en el Politécnico. Otra de las cosas que hemos visto en el proyecto alternativo y en los planteamientos que se ha ofrecido por el presidente electo a la nación es un cuestionamiento severo a todo lo que ha sido el nepotismo en la administración pública. Una de las cosas que está determinando las inercias en el Politécnico que tenemos que cambiar y vencer es precisamente la manera en cómo se reexpresa ese nepotismo, el poder que tienen los anteriores exdirectores sobre los funcionarios actuales, las relaciones familiares que hay entre los exdirectores, gente que va tomando espacios y posiciones dentro de la administración, que van condicionando la limitación que hay para gente muy valiosa que tenemos en el Politécnico, que pueden mucho mejor que ellos realizar un papel al servicio del instituto y al servicio del país. Tenemos también en ese sentido cómo la burocracia ha aumentado. La burocracia en el Politécnico ha duplicado, ha triplicado las funciones que se hacen, se han vuelto un obstáculo para el funcionamiento de las escuelas, se ha repercutido en un aumento considerable en las partidas presupuestales, dentro de la visión de un régimen, de un Estado austero, un Estado que se plantea con un manejo transparente. Es evidente que esa estructura se tiene que revisar. Quienes hemos trabajado adentro del Politécnico hemos visto que existen estructuras que están de más. Existen áreas que realmente no tienen ninguna función que ser, que esos presupuestos y ese personal se puede distraer y se puede asignar para fortalecer las actividades de educación, de cobertura, de calidad. Esos presupuestos se pueden manejar de manera austera. Hemos visto que este modelo que nosotros hemos tenido en el Politécnico necesita realmente sacudirse, ¿no? Necesita revisarse. Tenemos un enorme problema, ¿no? La investigación científica que se hace en el Politécnico el año pasado fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación que no corresponde a los desafíos nacionales. Este señalamiento actualmente exige que se cree una nueva visión de la planeación e investigación científica que se hace en el instituto. Otros problemas que se han enfrentado y que hay que decirlo con toda claridad son los problemas de la impunidad. La Auditoría Superior de la Federación en los últimos años fue dejando ante la Procuraduría todos los resultados que se hicieron de las auditorías. En este caso, la Procuraduría no siguió ninguna línea de investigación sobre los actos de corrupción que encontró la Auditoría Superior en el Politécnico. Este tipo de situaciones nos habla desafortunadamente que toda la corrupción que corroyó la estructura gubernamental, las estructuras institucionales, llegó también a la educación superior. La estafa maestra, los problemas que vimos en el instituto. Estos aspectos fueron un símbolo que se ligó con los problemas de la impunidad. Esto también tiene que enfrentarse en el instituto y tiene que hacerse de una manera abierta y sobre todo de cara a la comunidad. Hay que decirlo, el instituto, el sueldo que tiene el director general, los ingresos son mayores que el que tiene el rector de la UNAM, el rector de la UAM e inclusive hasta hace 2 años superiores a los que tenía el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tampoco puede ser esto. Quienes estamos frente a grupos nos damos cuenta que uno de los problemas que tenemos es que existen estudiantes
que tienen que elegir qué días de la semana pueden ir porque no les alcanza para los camiones. Hay casos donde los jóvenes se tienen que retirar de la educación porque alguno de sus padres fallece o porque alguno de ellos está enfermo. Hay un tipo de situaciones vulnerables que hacen que los estudiantes de manera repentina se tengan que ir. Considero que dentro de este tipo de proyectos y planteamientos que está haciendo el presidente electo, todos esos sueldos que son altísimos deberían de partirse a la mitad y con eso crear ese fondo para atender las necesidades y vulnerabilidades que enfrentan los estudiantes. Ese tipo de becas no la tenemos. Pero si realmente se quiere al instituto por lo que ha significado en nuestras vidas, se tiene que entender que este va a ser un instrumento de transformación y de cambio en el país. Quienes tienen pasión por él son entonces quienes estarían dispuestos verdaderamente a poder llevar este programa alternativo en el Politécnico. Por citar otro caso, desde que se creó y se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se incluyó un punto donde las carreras superiores iban a tener una duración similar para ser competitivas ante Estados Unidos y Canadá. Es preciso señalar que en el Politécnico nunca se cumplió el Tratado de Libre Comercio, no obstante que ahora estamos a punto de una nueva versión. ¿A qué me refiero? A que la burocracia lo que va haciendo simplemente es mantener la superficialidad, la tradición, la costumbre, pero no tiene una idea de cómo asumir los compromisos. En este sentido, tenemos carreras como por ejemplo donde yo estudié, que es la de Economía, que dura 4 años y medio, cuando en Estados Unidos y Canadá no hay ninguna universidad donde se estudie en 4 años y medio, se está en 4 años. E inclusive en México solamente habrá como 5 universidades que la estudian en 4 años y medio o 5, pero el 90-95% de las universidades que llevan la carrera de Economía lo hacen en 4 años. Nos dice entonces que ante lo que han sido los retos y compromisos internacionales, hemos tenido una burocracia que en general se mantiene omisa e irresponsable de poder atender estos aspectos internacionales que nos ha tocado ver como nación. Igualmente, cuando uno se da cuenta de cómo se llenan las agendas del Consejo General Consultivo, lo que salta a primera vista es el interés y la administración de los dineros por la reconstrucción de las escuelas. Y quieren legitimar ante todos los consejos generales, cuando no vemos realmente que durante los primeros meses se revise un proyecto alternativo en ciencia, en educación, en ampliación de cobertura, en nuevas carreras, en el impulso de la educación a distancia, en aspectos que repercuten en poderle dar una nueva dimensión a las actividades del instituto. ¿Esto qué es lo que nos está hablando? De que ciertamente hemos tenido una historia vibrante, apasionante, pero nuestra historia también va ligada a un modelo de educación que fue trastocado por todo el proceso de dominación y el modelo que se estableció en todo México. Y que ahora, frente a un proyecto alternativo, lo que se tienen que presentar son justamente las vertientes de cómo poder insertar al instituto en ese proyecto alternativo. Me parece muy bien. En ese sentido, entonces, estarás de acuerdo, mi estimado Juan Daniel, que tendríamos que hacer un llamado al nuevo gobierno en el sentido de que se cumplan lo que fueron los acuerdos con el gobierno federal de 2014, donde a través de acuerdos con la Secretaría de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda, se planteó la transformación del Politécnico bajo un esquema de un instrumento como es la Asamblea General Politécnica,
que en esos días, en esos momentos de 2014, hace ya casi 4 años, se planteó por la comunidad una instancia en la cual consideraba y consideramos que es una comunidad ya madura que también puede autogobernarse en el amplio sentido de la palabra, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo, de gobierno. Y esto daría mayor posibilidad de tener más libertad en todas estas áreas y probablemente esta sería una buena transformación para el Politécnico. Pues sí, sin duda hay que reconocer que vamos a terminar una administración que fue nombrada por el presidente Peña Nieto, sí, donde en este mandato y los compromisos que se adquirieron con el gobierno federal de democratizar al Politécnico y de realizar un congreso no se cumplieron. Así es. Para ser más amplio, ninguno de los compromisos adquiridos en el 2014 se ha cubierto, se ha cumplido. Fundamentalmente lo que estamos hablando es de que el modelo que todavía persiste en el Politécnico es el modelo que tiene la idea y la carga en la omnipresencia del director Exacto. general. Habla de una autoridad que es supremacista, que es una autoridad por encima de cualquier estructura institucional, que es poderosísima, pero que al mismo tiempo la hace totalmente antidemocrática. Así es. El problema que nosotros tenemos es que la juventud que hay en el instituto, la participación que se dio de los profesores y particularmente la gente que participó en los procesos electorales ha exigido una mayor democracia. Y uno de los asuntos que queda pendiente en el instituto es justamente la democratización. Muy bien, por lo tanto hacemos un llamado al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que retome ese punto que no ha sido satisfecho para la comunidad politécnica. Pues buenas noches a todos ustedes y no me queda más, mi estimado muchas gracias, Daniel, de muchas gracias y aprecio y agradezco este reconocimiento y estar nuevamente en tu programa, Marco. Hasta luego, buenas noches.